Guten Tag y buen día. Bienvenidos. Vamos a iniciar con la clase de hoy, ¿verdad? Con un horario especial, atendiendo pues un conjunto a idioma Deutsch y Portugués. Bueno, hemos visto esta semana el versículo de Mateo 6:31 y destacamos, ¿verdad? Esta frase que hemos dicho que en Deutsch, ¿verdad? La vamos a leer como Mach dir keine Sorgen, sagst du. Mientras que en idioma portugués, ¿verdad? Tenemos não se preocupe dizendo. En este caso, pues estamos refiriéndonos a el pasaje en donde Jesús habló de no preocuparnos diciendo. Eh, Lo hemos aplicado, ¿verdad? A lo que es, en este caso, hablar, por ejemplo, hemos dicho de la Essen, que sería pues la comida, de la Trinken, que es la bebida, y el Kleiden, que es la ropa. En portugués, pues nos dice comida, bebida y ropa. Em, Sin embargo, cuando no pensamos, digamos, en nuestra vida en general, cuando nos preocupamos, porque ese es el término, preocuparse. Sorgen tiene que ver con preocuparse. El vocablo en portugués, que es preocupé, pues está claro que es esa referencia a esa palabra. En español nos dice afanar, pero hay algunas versiones en español que utilizan el vocablo de preocuparse. Lo cierto es que el término, si lo vemos así, preocupación, en español, por ejemplo, tiene una etimología como ocuparse antes de que algo ocurra, ocuparse de algo antes de que eso ocurra. Entonces, y una reflexión con la que vamos a cerrar este día, esta parte, es que dejemos de decir cosas eh, de las cuales nos preocupamos. Enfoquémonos Ah, en wow. no en la negatividad, digamos, de decir, bueno, ¿y qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Comenzamos a decir ese tipo de cosas respecto de lo que nos preocupa, pero a veces los problemas ni siquiera han llegado a nuestras vidas y nosotros ya estamos comiendo ansias por él, de solo pensar en lo que podría ser. Entonces, debemos de depositar nuestra fe en Dios y a través de ello, pues tomar como ánimos para no seguir en el problema de que, bueno, ¿y qué será de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? Em, ¿Qué va a ser de mi familia? Cosas por el estilo. Bueno, vamos entonces a finalizar con esta parte, lo que vendría siendo el versículo de esta semana. Y vamos a trabajar en conjunto lo de la ere cultural. Hemos estado hablando respecto de lo que es la ere cultural. Ya hoy reconocemos, digamos, ampliamente lo que vendría siendo su ubicación dentro de lo que es la tabla del IPA, ¿verdad? Podemos ubicarla ya fácilmente. El símbolo también ya debemos estar acostumbrados con lo que hemos estado viendo. Acá ubicaríamos el sonido. Ya sabemos que puede recibir varios nombres, pero en general el sonido es el mismo. Eh, Vamos a repasar, digamos, algunas palabras, tanto del Deutsch como de lo que vendría siendo el portugués, en términos de los sonidos, digamos, de estas mismas, ¿verdad? Y su relación con la R, eh, que solemos decir que es la R francesa o la R francófona y que en estos dos idiomas de una o de otra manera ha venido a influir lo que vendría siendo el sonido sobre cada uno de ellos. Entonces voy a poner por acá un bloque de palabras. Vamos a poner aquí de este lado. Vamos a ver. Eh, Voy a ubicar acá. Vamos a poner.
Voy a hacer un poquito más pequeña la letra para que nos queden así, digamos, de ambos lados. Vale, aquí tendríamos palabras de R gutural del Deutsch. Las vamos a dejar de ese lado. Y voy a traer otro bloque de palabras que tenemos por acá, que vendrían siendo palabras siempre con R gutural, pero en este caso son del portugués. Eh, Algo de ubicar acá. Y esas serían de la lengua portuguesa. Bueno, em, hemos revisado, ¿verdad? Que en cada uno de estos idiomas hay eres culturales a veces al principio de las palabras. Em, Luego hemos visto que también está la situación de que al final tienden a omitirse o digamos, por lo menos en el lado del portugués, las palabras que terminan con R en el área informal pueden ser dichas sin la letra R. Por el lado del Deutsch, del alemán, tenemos que al final de las palabras, cuando una palabra termina con vocal más una R, la R no suena y se convierte en una A centralizada. Esas vendrían siendo, digamos, como las características eh, comunes entre un idioma y otro, ¿verdad? Y el uso de la R cultural. Entonces, tenemos aquí varias palabras de las cuales, pues, vamos a ir haciendo lo que hemos trabajado en clases. En primer lugar, si bien es cierto, a medida nosotros vamos descubriendo los patrones, podemos ir diciendo los sonidos que corresponden a cada una. Em, Conviene, ¿verdad? Cuando estamos comenzando a estudiar cualquiera de estos idiomas, utilizar la referencia a lo que vendría siendo el alfabeto fonético internacional. Entonces, para ello, nos estamos auxiliando de lo que es la plataforma de Wiktionary y vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos estado realizando en clases anteriores. La idea de esto es que usted se acostumbre a que palabra que usted vea nueva o palabra que quiera analizar y profundizarla, la va a buscar a esa plataforma en el idioma correspondiente y encontrará su transcripción en la IPA. Entonces, esa transcripción nos da la plena seguridad de que es una palabra que lleva este sonido. Al ver esta R, que le decimos una R invertida, ¿verdad? En este caso, eh, que pertenece a dicho sonido. Entonces, vamos a buscar primero estas. Tenemos ahí rot, sería la primera, que es para el rojo. De hecho, quizás no es el caso, pero si lo buscásemos en francés, el color rojo también tiene R cultural al principio. Eh, Bien, en el caso de esta, recordemos que hay muchas variantes. Nos quedamos con el alemán estándar, que es el que aparece siempre al principio. Eh, y en esto el alemán y el portugués se parecen bastante en el sentido de que hay zonas en las cuales se habla de una manera y de otra, con la diferencia que el portugués, pues hablamos de Brasil y hablamos de Portugal o portugués europeo, le llamamos. Y en el lado del Deutsch separamos, digamos, los países, ¿verdad? Y aún la misma Alemania la separamos entre el territorio sur, que se acerca más a lo que serían los acentos del Deutsch que se utilizan en Suiza y que se utilizan en Austria. Bueno, vamos a la siguiente. Eh, Esta palabra, ¿verdad? Es bien curiosa porque en nuestro país es famosa una ferretería que lleva este nombre, que es el apellido de una familia. eh, el fundador, digamos, de esta eh, era de origen alemán. Era de origen alemán. Aquí sí tenemos dos pronunciaciones. Está la
con la R normal o la R fuerte del español y que puede ser con la R gutural. Entonces tendríamos dos pronunciaciones acá válidas para esta palabra. Em, bien, vamos con una más. Y al terminar la del Deutsch, vamos con la del portugués. A ver acá, ok. Esta tendríamos acá igual. Habrían, bueno, de las primeras son variantes de la R gutural. Las otras son variantes, por ejemplo, de la V, que hay una pronunciación que es parecida a la V, y una variante en donde no se utiliza la R gutural, ¿verdad? Sino que estaría reemplazada por esa A centralizada. Pero nos vamos a quedar con las dos, digamos, más básicas. Bien, vamos a la otra. La otra que sería Reise, ya, bueno, igual que la de arriba, igual que la segunda, ¿verdad? Igual que Arbeit, tendríamos diptongo EI en el Deutsch, que sabemos que lo vamos a pronunciar con AI, igual esta, Reise. Y tendríamos un sonido de schwa al final. Eh, bien, vamos con este otro. Bien, ahí tenemos los significados de estas palabras, ¿verdad? Ya que para aprovechar de un solo la clase de ahora en términos de los sonidos y ampliar un poquito nuestro vocabulario. Hemos encontrado palabras en donde la R va al principio. En el alemán siempre la primera R siempre va a ser con el sonido gutural. Cuando está en medio de las sílabas, ahí es donde a veces podemos usar el sonido de la R fuerte. Ok, esta palabra tiene, digamos, parecido con lo que vendría siendo una palabra en inglés, pero totalmente el significado diferente. Ahí tendríamos esta y esta se hace con R gutural. Vamos con una más, nos faltan tres más del bloque del Deutsch y luego nos vamos a ir al bloque de el portugués. Bien, vamos a ver acá. eh, Aquí estaría la que corresponde. Nuevamente, inicia con R gutural y termina con un sonido de schwa. Vamos a ver este, que de hecho este vendría muy bien con como está ahorita el clima en nuestro país. Bien, diríamos acá lo que sería la palabra en alemán para lluvia. Que esta sí comienza con R, pero hay pronunciación con R gutural y sin R gutural. Y aparte desde las que hemos dicho que terminan con la EN, que se puede pronunciar con schwa, con sonido de schwa o sin el sonido del schwa, solo el sonido de la NG. Aquí tendríamos lo podemos decir como Reagan, como que fuera español, esa, no, esa quizás pronunciación no nos costaría mucho porque es una R fuerte y esa otra que sería la pronunciación, digamos, en ese caso con la R gutural, pues sonaría como Regen, Regen. Y esa nos indica que puede ser esta con la NG, con la gung, gung, o bien como gun, con el schwa. Y vamos a ir a la última. Em, Con esto terminaríamos el bloque de estas series culturales para el Deutsch. Bien, ahí estamos con Brocht. Ahí está. Y completaríamos, digamos, ese bloque. Ya las vamos a practicar, ¿verdad? En el segundo bloque. Bien, ahora vamos a ir a las palabras del portugués. Vamos acá con la primera. Esa se parece a una palabra en español, ¿verdad? Nosotros diríamos rato, ¿verdad? Eso es lo que decimos nosotros. Pero en ese caso, espera, la vamos a poner en minúsculas. Recuerden que esa plataforma es sensible
a si ponemos una palabra en mayúscula, inicial mayúscula o si la ponemos minúscula. En el Dutch, pues no da mucho problema porque los que son nombres, pues de una sola vez no los da así. Am, bien, aquí tenemos y en ese caso, sí, aquí hay que ya hacer una distinción entre los acentos de esos dos idiomas, sobre todo este que hemos dicho que es específico para el portugués de Brasil, en donde la R cultural puede ser reemplazada por una H. Una H, la H es un sonido aspirado. Aunque a nosotros se nos acostumbra a decir que en español la H no es muda, en realidad, si observásemos patrones de antigüedad en términos del español, nos daríamos cuenta que muchas de las palabras que hoy llevan H, antiguamente en el español llevaban J y sonaban con J. Pero después vino ese cambio, ¿verdad? Dentro del idioma en donde se introdujo la H y la H llegó a reemplazar en algunas palabras a la J y es que se quedó allí, ¿verdad? En que decir que era muda. Pero hemos dicho que por lo menos nosotros acá en El Salvador tendemos a veces a utilizar un sonido en la H y ese sonido es precisamente el que se hace acá. Y por eso en Brasil siempre vamos a tener, digamos, esa pronunciación alterna. Sin embargo, en el acento europeo no se utiliza esa otra pronunciación. Esa pronunciación es la que decimos nosotros a veces que corresponde a que la R gutural y la pronunciamos como que es una J. Entonces eso podría sonar como hatu, hatu, como una J directamente. Pero si le hacemos el acento de la R cultural, entonces sonaría a ratu, ratu. Y en el portugués, en este caso, insistiremos, digamos, en la peculiaridad de que las palabras que terminan con o que en su última sílaba hay una O, se reemplaza siempre por el sonido de una U. La O es reemplazada por una U. Bien, aquí tendríamos esta que para nosotros es la calle, ¿verdad? Quizás se parecería a la palabra cuando nosotros usamos la palabra ruta, se parece un poco, ¿verdad? En la escritura. Tendríamos ahí, en este caso es rule. Y aquí sí quiero destacar una característica, no que la compartan en común, pero que sí aparece al final en algunas palabras. Y es que el sonido de la A media, el sonido de la A media abierta, ese sonido como se hace en el alemán y se hace en el portugués. Nada más que se hace en situaciones diferentes, pero aparece al final de las palabras. En el alemán hemos dicho que aparece donde hay una R al final, que hacemos esos sonidos de hacia atrás. En cambio, en el portugués aparece en las palabras cuando en la última sílaba tienen el sonido de la A. Se hace con la A media. Vamos a ir aquí al portugués. Eh, por aquí estaría y siempre vamos a encontrar acá las dos variantes, ¿verdad? Para tener en cuenta que podemos pronunciarlo de dos maneras. Bueno, vamos con este otro. Este prácticamente es como lo escribimos en español, pero hay que poner atención a lo que sería esa doble R y el sonido que vamos a tener al final de esa O que no va a sonar a O como lo íbamos adelantando, ¿verdad? De que las palabras en portugués, cuando terminan con O, suenan a U. Entonces aquí tendríamos esta otra, la de el carro, o carro, si lo quisiéramos decir con este sonido. El sonido de la H es el sonido, digamos, más popular. En los barrios populares suele usarse más este sonido que el sonido propio de la R francesa. Vamos a el siguiente. Igual, otra palabra que termina con O, que se parece al español. Vean, nosotros diríamos rico, pero en el portugués, pues va a sonar diferente. Puede sonarnos como rico o como rico.
Cualquiera de los dos sonidos es válido. Claro, el primero es el de la R, el de la R francesa, aplicada en el portugués. Esta es otra palabra común, ¿verdad? Entre el portugués y el español. Nosotros decimos rápido, pero en este caso, nótese que en el acento del Brasil puede ser como rápido o rápido, con un sonido de U al final. Otra más, ¿verdad? Aquí sí yo destacaría. Fíjense que por lo que en el portugués y el español se comparten muchas palabras, son casi iguales. En el Deutsch y en el English, pues igualmente sucede similar. Hay muchas palabras que se comparten que se dan igual. Y las palabras que vemos que se parecen, ¿verdad? Entre el inglés, el portugués y el español, es porque el inglés las toma más de la raíz del latín y es allí el parecido. Bueno, tres más para que luego hagamos una pequeña práctica. Vamos con esta. Bueno, esta, recordemos que esta puede ser como nombre propio, pero aquí la vamos a buscar como nombre común, ¿ve? Entonces vamos a poner así, la minúscula. Eso es lo único que hay que tener cuidado con esta plataforma tiene, digamos, variantes no solo entre mayúsculas, minúsculas, sino que también entre los diacríticos, es decir, los acentos, ¿verdad? Que se pueden marcar en cada idioma y pues nos puede llevar de un lado a otro. Bien, vamos a ir acá. Ahí estamos. Y la sugerencia, ¿verdad? Para obtener siempre mejores resultados es irnos a la parte de inglés de esa plataforma. No tanto al idioma específico, sino más bien al inglés, que nos da más información. Eh, bien, vamos a una más, siempre con L cultural. Esta palabra sí difiere un poquito del español en cuanto a la escritura, ya que en vez de la Y se utiliza la I latina y el sonido, pues lo que la va a hacer cambiar es el sonido de esa J, ¿verdad? Si lo hacemos como J, pues va a sonar como hey, hey, y si no, pues lo hacemos con la R gutural, que sería como hey, hey. Bien, vamos a la última después de esta, y esta es de las que terminan en R. Entonces, en portugués hemos dicho que las que terminan en R, acá, en esta plataforma, las vamos a hallar con R gutural, porque la plataforma nos mantiene, digamos, como un idioma académico, ¿verdad? Un perfil académico, algo formal, pero que en la práctica, o digamos en la calle, en Brasil, se acostumbra a no pronunciar la R al final. ¿Eh? Y hacerlo sin el sonido de esa R gutural y solo decir la vocal prácticamente, con un pequeño acento. Entonces, esto popularmente no lo veríamos con esta, sino que lo veríamos con un acento sobre esta, como decir no, no. Pero eso ya tiene que ver un poco más con las costumbres, digamos, de los barrios populosos de pronunciar diferente. Bien, entonces, hoy que ya las tenemos acá ubicadas, ahora sí, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña práctica. Solo déjenme aquí agregar quizás algo más para que nos quede un poquito más claro. Y vamos a ir practicando con estas palabras en los idiomas respectivos. Bien, tenemos acá el Deutsch. Estamos y vamos a poner del otro lado al portugués.
Bueno, bueno, vamos entonces. Vamos a practicar las palabras con la R gutural del alemán. Recordando que debemos de hacer el sonido de ah, ah. Ya tenemos Rot, Arbeit, Freund, Doch, Reise, Rund, Rad, Radler, Regen y Brot. Tomando en cuenta pues que hay algunas pequeñas variantes en cuanto a ciertos sonidos, ¿verdad? Que no deberían de ser mayor dificultad, ¿verdad? Pero es de hacer énfasis sobre esa R gutural. Luego, con los de portugués, ¿verdad? Vamos a practicar con el otro bloque de palabras. Tenemos rato, luego tenemos rua, luego tenemos octa, luego tenemos cargo, rico, rápido, arroz, rosa, rey y mar. Serían los sonidos que vamos a practicar ahorita para ambos idiomas. Bueno, comenzamos con los de Deutsch. Alison, Oui, Rot, Arbeit, Freund, Bord, Reise, Rond, Rad, Roll, Regen, good, bien. Danke, muy bien. Sigo con Jacqueline. Rot, Arben, Freund, Pardon, Relsen, Rat, Rot, Regen y Brot. Good, muy bien. Gracias. Miguel Ernesto. Grot, Arkwright, Freund, Bort, Weise, Bound, Rat, Regen, Brot. Thank you. Good. Bien, ahí estaríamos entonces con los de idioma Dutch. Ahora vamos con la lengua portuguesa. Carla Hernández nos indica si puede practicar con nosotros el día de ahora. Sí. Sí. Rato, rua, porta, carro, rico, rápido, arroz, roça, rei, mar. Obrigado. Muy bien. Paul nos indica si puede practicar con la pronunciación de las palabras. Sí, Adelante. rato, rua, porta, carro, rico, rápido, arroz, roça, rei, mar. Obrigado. Muy bien. Bueno, les agradezco a ambos, ¿verdad? Grupos por sus participaciones. Lo han hecho muy bien. Y con eso estamos cerrando prácticamente este tema, ¿verdad? Es un tema que en estos dos idiomas es necesario estudiarlo. Y es más, si estamos en francés, por ejemplo, también tendríamos que estudiarlo en francés, ya que recordemos que el origen de esa pronunciación es la lengua francófona. Entonces, el francés, de alguna manera, ha heredado los rasgos, no solo al francés moderno, sino también al idioma alemán y al idioma portugués. Por lo tanto, la R cultural, la R uvular, como más comúnmente le llamamos la R francófona, se vuelve un sonido esencial en estos idiomas. Debemos reconocer, ¿verdad?, que esta R es una R que proviene de una zona diferente a la cual nosotros estamos acostumbrados a gesticular la R y por eso suele darnos a veces un poquito de complicación al momento de leerla. Em,
Por otra parte, debemos tomar en cuenta las reglas que hemos visto y si quisiéramos sacar como un patrón común en los idiomas, estableceríamos que en la mayoría de palabras, tanto en el Deutsch como en el portugués, que comienzan con una R, debemos hacer una R gutural. Luego aparecen al centro, ¿verdad? Algunas palabras en las cuales, digamos, en la sílaba media, vamos a encontrar el sonido de esta R gutural y lo que coincide en ambos es que las finales bueno, en el caso del alemán es reemplazada por una vocal y en el caso del portugués, solo en el habla informal o en el lenguaje popular se puede omitir el sonido de la E al final de las palabras. También hay que destacar que hay algunas palabras que entran en algunas excepciones. ¿Cómo saber las excepciones de las palabras? Bueno, o de escucharlas o de irlas a revisar como ahora. Cuando en la plataforma, en Wiktionary, usted encuentra dos palabritas, como en el caso de Freund, que lo podemos hacer con una R, como Freund, o lo podemos hacer con la R gutural, como lo hicieron ustedes, es decir, pronunciarlo como Freund. Entonces, esa palabra tiene dos sonidos. También, ¿verdad? La de Vogt, la podemos hacer como Vort y tiene el sonido de esa R que es más la R del español, la R fuerte. O la de la lluvia, que hemos visto que tiene la pronunciación como Regen, con la R, o puede ser la pronunciación con una R fuerte, como Regen. ¿Qué sucede ahí? Bueno, debo acostumbrarme a usar una sola. Em, yo recomiendo, por lo menos en el Deutsch, acostumbrarse o recordar, programar, o mejor dicho, a siempre usar la R gutural al principio. Porque si estoy usando en una esa y en la otra, lo que sucede es que de repente nuestro cerebro hace el switchazo y comienza a pronunciar todas las R's al principio como R's fuertes. Vea, que si nosotros decimos como algo como Reise o como Rat, pues nos van a entender, pero inmediatamente van a saber que no estamos haciendo el acento correcto. Bien. En el lado del portugués, pues destacar, ¿verdad? Que el portugués de Brasil tiene esa acentuación especial en donde se usa ese sonido de la J. Y en las clases de alemán a veces les he dicho, miren, si la R gutural les cuesta sacarla, pronunciarla, recurran a pronunciar una H aspirada que es como una J para nosotros. Es como cuando decimos ja, je, ji, jo, ju. Eso en Brasil es de lo más normal. Cuando las personas hablan, prefieren decir de esa manera las palabras que con el acento de la R cultural. Eh, en el Deutsch se puede recurrir a eso, pero nuevamente sería de esas cosas que nos marcarían como que, bueno, que nos delatarían delante de un alemán de que hemos aprendido el alemán con acento latino, con acento de otro país, digámoslo de esa manera. Bueno. Vamos a despedirnos hasta acá. Les deseo que pasen un feliz fin de semana. Nos veríamos en las siguientes clases hasta el día lunes. Así que nos despedimos con las frases de Auf Wiedersehen y la frase de Chao, hasta luego. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Chao. Wiedersehen. Chao, auf Wiedersehen. Chao. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.